Hoy muchas iglesias prometen experiencias, comodidad y soluciones rápidas, pero ¿eso fue lo que Jesús vino a ofrecer? ¿Seguimos formando discípulos o clientes satisfechos? Hoy no vinimos a atacar a la iglesia, sino a examinarnos nosotros mismos como creyentes. Bienvenido a este debate donde la fe no se maquilla y la verdad no se negocia. Esto es Fuego Cruzado. Y para entrar en este interesante tema del día de hoy, donde el cristianismo se ha vuelto, no sé, algo más como servicio al cliente. Y para ello vamos a hablar junto a Silvana Morales. Bienvenida, Silvana. Gracias, muchas gracias. Y claro, este es un tema Delicado. importante también dentro Sí. de nuestra congregación, porque en realidad muchas veces nosotros mismos hacemos que la gente se sienta bien. Y eso lo perpetuamos con el tiempo. ¿Se predica la palabra o se acomoda la palabra? Ujú. De verdad que este es un tema muy verdadero, muy profundo, que muchas veces, en vez de ser cristianos de cruz, que decimos nosotros, ¿cierto? Nos transformamos en este servicio al cliente religioso, así como ¿Qué podemos considerar como servicio al cliente, Silvana? de poder predicar quizás un mensaje que a la iglesia no la confronte, predicar lo que la iglesia quiere escuchar, dar una consejería tiempo- o una palabra en este solamente que tiempo- le acomoda a la persona. En este tiempo, ¿qué es lo que a la gente le acomoda cuando va a la iglesia? Lo rápido. Entre Ya. más corta la reunión, es mejor. Entre no hablemos de pecado, no hablemos de temas delicados dentro de la iglesia o de que saber que hay, porque yo creo que un líder igual tiene que tener ese discernimiento de saber en qué área se está moviendo su iglesia, Claro. ¿cierto? Porque Cuando tú hablaste en un principio de la iglesia, en realidad, mientras más reducida sea la reunión, ¿a qué te refieres? ¿A 1 hora, 2 horas, 3 horas? claro, o sea, es todo light, o sea, entre menos tiempo pasemos dentro de la iglesia, que todo sea como cuadrado, oramos, se adora, se alaba, se adora, ofrenda, palabra para la casa. O sea, Ya. entre más rápido, yo creo que eso es un evangelio Pero eso no totalmente. será parte también de lo que estamos viviendo como sociedad, que estamos en, ¿Y si el en un Espíritu de tiempo Dios donde se quiere todo mover? es instantáneo. ¿Tú le vas a poner el tope? No, obviamente que no. No, entonces a lo que yo voy es que cuando tú dices servicio al cliente, es como hacer todo lo que la gente quiere, no lo que Dios quiere. Ya. Entonces, muchas veces las predicaciones, las palabras, ¿cierto? El trabajo, el que te perdonamos esta, pero no te vamos a mandar a disciplina, no sé, distintas situaciones que caen dentro de la iglesia, Pero pasamos a ser de discípulos solo a consumidores, Claro. porque entre menos yo haga en la iglesia, entre Pero menos se da yo lo contrario sirva. muchas veces, que el pastor quiere que la iglesia, o sea, el servicio dure más tiempo de lo que la gente a lo mejor puede recepcionar o recibir de parte de Dios. Claro, pero a veces es necesario. Yo creo que cada iglesia tiene ese mover. Entonces, cuando nosotros recordamos que Dios nos dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, hay muchos altares, púlpitos con palabras suaves, con palabras que la iglesia solo quiere escuchar, porque si tú le mueves un poquito el piso con confrontar con pecado, ¿Y qué es hablar lo del por arrepentimiento, eso, a hablar eso de quiero esas llegar. cosas, ¿Qué, no les parece. ¿Qué es lo que la iglesia o la gente mayormente quiere recibir? Lo que no te incomode, lo que no, ¿Cómo qué? lo que no te confronte, o como por ejemplo, Porque, por ejemplo, aquí, ven a esta iglesia porque aquí no te exigiremos nada, por ejemplo. No sé, no te exigimos tiempo, no te exigimos dedicación, ven así nomás, si tú quieres cambia. Espero que no hayan iglesias así, pero los detalles por ahí a veces se escuchan que sí, que en esta iglesia te es más cómoda porque te permiten todo, si usted fuma, hágalo, ¿cierto? Entonces no hay una demanda de alguna forma por querer usar una palabra, al poder saber que si nosotros nos congregamos, hay ciertas cosas y áreas en nuestra vida que debemos ir cediendo para que Dios pueda perdonar, transformar, capacitar, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte y queremos ser unos religiosos, ¿cierto? Que estamos en la iglesia en la comodidad que a nosotros nos conviene, estamos Es siendo que, unos por consumidores. eso te digo yo, ¿en qué ha variado la predicación hoy en día?
Porque muchas veces cuando estamos hablando de cristianos que se han vuelto como un servicio al cliente, Claro. ¿ya? Es donde se permite todo, por ejemplo, no sé, estoy solamente divagando, ¿ah? Eh, Personas que han llegado que no está mal, ¿verdad? De un quiebre matrimonial, ponte tú. Y que se da hoy en día, tienen el quiebre matrimonial y llegan con una pareja distinta a los que se habían casado. Y se juntan en realidad. Tienen tus hijos, mis hijos, todos juntos, convivimos. Pero ahí en la iglesia de pronto le dicen, no, si vengan nomás, no hay ningún problema. Mirarlo, digamos, frente a la religión tradicional, por decir algún nombre, ¿qué es lo que diría un pastor a esa pareja? Lo primero que tiene que hacer un líder, yo creo, en mi opinión, no puedo decirlo por experiencia, pero yo pienso que un líder lo que tiene que hacer es llamar a esta persona, llamar quizás a esta familia y conocerle su realidad, conocer su testimonio, conocer en qué etapa de todo esto están viviendo, para así con la palabra poder guiar. Ujú. Poder guiar porque, bueno, primero tenemos que saber que Dios considera por primera cosa es la restauración familiar. Primero, siempre, mientras tú agotes todas las instancias por esto, ¿cierto? Y que a lo mejor ya es una situación no válida, no se puede cerrar las puertas de la iglesia, pero también tiene que ser un llamado a orden. O Ya, sea, ahí está, porque claro, en tu primera intervención, claro, uno puede ir analizando y decir, entonces, claro, efectivamente la iglesia se ha vuelto un poco un servicio al cliente aceptando todo esto, pero ahí viene Claro. lo interesante, que hay que llamar al orden, digamos, Claro, de alguna ya forma usted tu llegó vida de esta tiene que- forma, claro. esa fue su realidad, No va a ser pero ahora de viene un día camino para otro, distinto. claro. No va a ser de un día para otro quizás, pero el pastor tiene que estar al tanto de la situación, que no va a tener que permanecer tanto tiempo porque, oye, no, porque si les digo que se tienen que casar o porque, no sé, vea la instancia de restaurar su familia o no sé qué decisión o qué momento o circunstancia te lo puede digo? estar viviendo, la vamos a dejar así por mucho tiempo Exacto, lo digo porque en una oportunidad, o porque bueno, se nos va a ir la familia. en una oportunidad, digamos, una situación personal, llegó un matrimonio a nuestra red y claro, ellos venían de una iglesia, habían pasado ya por 2 iglesias y ellos ya llevan, no sé, 15 años, más de 15 años juntos y jamás se habían casado. Ella tenía sus hijos, digamos, se juntaron y comenzaron a ir a la iglesia con sus hijos cada uno y teniendo también hijos en común. Entonces, y habían pasado por ya tantos años, digamos, dentro de la congregación y jamás le habían dicho que tenían que regularizar su situación No se le había enseñado, sentimental claro. o como familia. O sea, oye, ya, ustedes pasaron por eso, pero ahora tenemos que formarlo. Y para ello ustedes, para participar en algo, tienen que estar conforme a lo que Dios pide y ahí un casamiento, digamos, de por medio, o sea, formalizar el compromiso a través de un casamiento. Habían pasado por 2 iglesias, ninguno le había dicho esto y ahora están, digamos, acá y les mando un saludo a nuestros queridos hermanos que se van a casar muy pronto. Vamos a estar, están invitados muchachos también de acá de producción. ¿Ya? Y claro, el otro día conversábamos y me decían, Romancito, me decía, estoy contento porque estoy dando un paso importante. Sus hijas tienen más de 16 años. Sí es. ¿Te fijas? Entonces, se ha vuelto la iglesia un poco como servicio al cliente, o sea, aceptando, digamos, la realidad. ¿Por qué? Porque el mundo dice, no, si hay que convivir nomás, ¿para qué formalizar tanto? Claro. ¿Verdad? Entonces, frente a esa situación, la iglesia se ha acomodado también a esa realidad claro. y no confronta Y se ha acomodado realidades que a- son tan cotidianas como esta. Y se ha acomodado a que vivamos en pecado y que eso delante de Dios no es amor, así que Dios te ama igual. No, la iglesia está llamada a orden también, ¿cierto? Y en este caso, una persona que sigue en este tipo de decisiones y no hay un líder que pueda decirle, no, delante, claro, como te decía hace un rato, porque no es que tú llegas a la iglesia y no, y cásate. No, es todo un proceso también de que Sí, la no, persona obviamente. pueda entender mediante la palabra Y de por qué se tiene que y casar. por qué se tiene que casar y que tome una decisión que salga, porque nadie puede obligar a nadie. Entonces es el Espíritu de Dios el que redarguye de pecado. Entonces ellos
van entendiendo y comienzan a ser formados a través de la palabra para poder tomar esa decisión y decir, yo entendí que en esta situación Sí. estoy mal delante de Dios, ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque estás en fornicación, estás en situaciones delicadas. Entonces, cuando uno comienza a ser educado en la palabra de Dios, uno sabe que está llamado a buscar santidad y, si es posible, a formalizar esta unión. Sí. ¿Y Entonces, sabes ahí qué? es donde somos obedientes y podemos ver que Dios se manifiesta a través de nuestras decisiones que nos atraen a bendición. Claro, es que ahí es donde nosotros hoy en día hemos abierto una brecha, digamos, para que lamentablemente nos encontremos con situaciones como esta, la que te mencionaba hace muy poco, pero eso también tiene una gran responsabilidad, no tan solo de la iglesia, sino que también de los líderes. Claro. Y que la palabra de Dios nos advierte en 2 de Timoteo 4:13, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿ya? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, aceptando todo lo que el mundo te pueda entregar. Claro. ¿Te fijas? Que yo creo que lo hemos debatido en alguna ocasión. Por ejemplo, cuando llega alguien de una orientación sexual distinta, ¿qué hacemos con ellos? ¿Los permitimos? Obviamente, en su primera etapa sí, pero después tiene que haber una transformación. Claro. Yo creo que nosotros nos hemos quedado, lamentablemente, en la primera etapa. Exacto. De verdad, de cómo lleguen y ahí se queden. Quédense nomás, y total, esto es por el voluntario y es cómodo, ¿verdad? No hay un sacrificio de por medio. Gente que va solamente a la iglesia a recibir, pero tampoco quiere su responsabilidad como hijo. Lo que pasa es que no queremos cambio. Eso yo creo que a todo ser humano es como cuando te aprieta el zapato de alguna forma en lo que a lo mejor tú todavía quieres seguir haciendo, ¿cierto? Quieres seguir viviendo. Entonces, por eso la palabra de Dios es drástica. Dios, hay cosas que en la palabra ni siquiera nos pregunta, no nos da opción. O sea, Dios lo expresa como una orden, como un mandato. Es como lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, es muy difícil ver cómo muchas veces dentro de las iglesias hay familias que están viviendo en pecado y nadie tiene la capacidad de poder decirle, no estás bien. Oye, porque cuando nos confrontan, con la verdad, en general al ser humano le molesta. Sí, porque cuando hablamos de que nos confrontan con esta verdad, ¿por qué tengo que regularizar de cierta forma mi situación sentimental o como familia? ¿Por qué razón lo tengo que hacer? Porque tú cierras puertas a todo tipo de maldición generacional. Claro, porque tú estás en pecado igual, pues si tú cuando tú estás conviviendo con alguien, aparte de la inmoralidad sexual, está la fornicación, entran un variante de situaciones que de verdad nosotros de repente vemos y decimos, no, ¿sabes qué? En mi familia, mi bisabuela convivió, nunca se casó, mi abuela también convivió, yo también, estoy conviviendo yo. Entonces no nos damos cuenta que entramos en una etapa de maldiciones generacionales, ¿cierto? Que nos alcanzan y que siguen por generaciones. No, ¿cómo se llama? Mi bisabuela con cáncer, mi abuelo, mi tío, todos con cáncer. Y lo vemos y se transforma en algo natural dentro de nuestra vida. Y es una mentira del diablo que nos tiene, pero más que tapada la vista, de poder saber que después tus hijas van a ser y van a vivir lo mismo. Pero ha pasado también que personas que han estado conviviendo y toda la situación, no sé, 15, 20 años, se casaron ya como al año, después se separan. Claro. Eso también ha Eso también sucedido. es moda. Pero eso es por falta de formación. Claro, porque aparte de ¿cómo se llama? De vivir maldiciones generacionales que nos alcanzan, también Pero ellos hay regularizaron de cierta forma, se casaron. Cortaste. Pero Ahí al hubo año corte. ellos mismos se están separando. Entonces, ¿cómo? No sé si me hago explicar. O sea, hay personas que quieren arreglar la situación. Ya dicen, no, ya no es tanto como voy a la iglesia como al servicio del cliente, Claro. sino que voy a hacer lo que Dios me demanda también como persona. Entonces, ya, lo hago, pero al año están con resultados Pero ahí crisis. significa una muerte de cada uno. Si recuerda que el matrimonio es de dos.
Ya. Yo creo que cuando uno decide formar un matrimonio con una persona, uno también tiene que entender que hay dos áreas y dos partes que deben ir muriendo a ciertas cosas para que esto funcione. No, porque, bueno, ahí uno no puede discriminar o decir, no, es que el marido o la señora, uno no sabe, porque dentro de un matrimonio la responsabilidad es un 50 y 50% de cada uno de las decisiones y de Claro. lo que nosotros queremos vivir. Dios va a estar siempre ahí y Dios siempre va por la restauración de la familia. Recuerda que la familia para Dios es súper importante. Entonces, pero también de parte de uno. Claro. O sea, no podemos culpar a Dios. No es que Dios, ¿qué pasa ahí con Dios si ellos se separaron? No, o sea, uno también tiene que ver la situación de cada uno y ver qué es lo que cada persona quiere. No Claro, se puede si obligar usted a ha nadie. llegado hasta este punto en este podcast, cuéntenos su experiencia, cuéntenos cuál ha sido su realidad frente a la iglesia, si usted se siente como parte de los que son consumidores de la religión, en cierta forma, más que hacedores de la palabra de Dios. Cuéntenos ahí en forma sincera, ¿verdad? Y no se olvide de suscribirse porque de esa forma le va a llegar en primera instancia cuando haya un nuevo podcast, ¿verdad? Como este, en la cual hablamos estos temas tan a la sincera, ¿verdad? Sin quitarle ni sacarle lo esencial, sino que hablamos las cosas como son. Hay otra realidad que se vive en la iglesia, Silvana, que yo te llevé un poco a lo que se puede dar dentro de la familia. Pero hay otra también comunidad que, hablando un poquito de esto, de lo que estamos, el título que tiene, que el cristiano se ha vuelto un poco un servicio al cliente. Hay gente que ha sanado. Claro. Ha ido a la iglesia, oye, te invito a la iglesia, ¿sabes qué? Mira, tengo una tía que tiene cáncer y en realidad quiero llevarla, o no sé, otra enfermedad también puede ser, hay variadas enfermedades. Te invito a la iglesia ya y aceptan la invitación. Van a la iglesia, Dios la sana, la restaura y después, si te he visto, no me acuerdo de la iglesia. Claro. Ahí tenemos un servicio de milagro, un servicio de oración, un servicio donde nos hemos puesto de acuerdo en una oración para que Dios haga en ese acuerdo un milagro en favor de la persona. La persona recibe el milagro y después se olvidan completamente de lo que es la iglesia o del reino de Dios. Claro, es verdad, porque usamos a Dios como un, ¿cómo se llama? Como un amuleto. O Claro. sea, creemos que presentar a Dios para las personas es decirle, oye, ven, Dios te sana. Entonces, ahí yo creo que el entendimiento está totalmente errado. Dios no es por el momento, Dios no es un amuleto. No me puedo acordar del nombre de cuando Jesús fue donde en las aguas bajaba un ángel. Ya, sí, el manantial. Del donde manantial. se sanaba y el ángel bajaba una vez al año y ¿Cómo se movía las llamaba él? aguas. Claro, y él fue a ver específicamente, ¿cierto?, a una persona que estaba ahí que lo fue y lo sanó. Sí. O sea, si tú vas al contexto de esta historia, la palabra dice que el lugar donde estaba este manantial no era un lugar de judíos, era un lugar donde se adoraba al Dios de la sanidad. Entonces, ¿por qué todos preguntan y dicen, ¿por qué Jesús no entró y sanó a todo el mundo que estaba allí? ¿Cierto? Claro. Entonces fue y él sanó y buscó a una sola persona que se había apartado de la fe. Porque muchas veces nosotros buscamos, ¿cierto?, a otras cosas como a dioses paganos, ¿cierto?, para buscar el milagro y la sanidad que creemos. Entonces, Jesús no es eso. Jesús es vida, es nuestra salvación. Sí. Él es nuestro Dios, se transforma no solo como un amuleto, como el tarot, como un brujo, no. Dios es otra Sí, cosa, es lo más que pasa es que, poderosa. claro. Entonces, por eso Jesús le dice a este hombre, lo sana, y le dice, vete y no peques más. Era porque era un hijo de Dios que se le había desviado el saber que Dios debería ser primero en su vida y no el buscar otros dioses, ¿cierto?, para poder buscar el milagro que él necesitaba. Entonces, nosotros a veces buscamos el milagro de Dios, buscamos la respuesta de Dios, pero lo vemos como un amuleto y, claro, ahora Dios me sanó, entonces me voy. Vuelvo y lo busco cuando lo necesito. Exacto, ya recibió el milagro. Claro. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender esto, ¿verdad? Cuando nosotros
hacemos una invitación para que la gente vaya a la iglesia a buscar un milagro, también tenemos que ser claros en ese sentido, porque nos vamos a encontrar precisamente con esta realidad. Porque Jesús, cuando estaba en la tierra, digamos, y estaba sanando gente, hay muchos que sanaron, pero pocos fueron los que agradecieron a Jesús. Muchos dijeron, oh, Dios me sanó, Jesús, gracias, y se fueron. Claro. Pero hay uno que sí lo siguió. Sí. ¿Te fijas? O sea, esta realidad se da en nuestra iglesia, que muchas personas piensan que el cristianismo es un dame, 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 y yo poco entrego. Poco entrego. Por eso ahí era el tema del paralítico, fue cierto. Dice la palabra, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. Le dijo, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, cuando nosotros entendemos que nuestra mirada ante Jesús debe ser como un Dios sanador, un Dios restaurador, un Dios que todo lo puede, un Dios que todo va a estar ahí presente contigo y no solo como un servicio al cliente de que yo, Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Nos transformamos en ese sentido más que un adorador, ¿cierto? Más que un hijo, Claro. ¿cierto? Es como siempre tomamos el ejemplo de la familia. ¿Cuándo tú vas a premiar a tu hijo? ¿Cuándo tú le vas a dar lo que él quiere? Cuando él se porta bien, cuando él cumple con sus responsabilidades, cuando él hace lo que nosotros le solicitamos. Sí. Dios también necesita que tú le adores. Dios también necesita que tú le busques. Dios también necesita que le reconozcas como padre. No siempre solo para pedir, 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 pedir. Y Sí. si Dios no lo da, no es Dios. Mira, y en ese sentido, voy a tomar el ejemplo que estuvimos conversando con el director de nuestro programa, con David, que estábamos haciendo una reflexión precisamente y me contó una historia, bueno, más que historia, una reflexión en realidad, que hay mucha gente que ve la iglesia de esta forma, como un supermercado. Claro. Porque cuando yo necesito pan, ¿verdad? Uno va a la panadería, pero el supermercado tiene todo. Claro. ¿Verdad? Tiene verdulería, tiene pastelería, tiene carnes, tiene bebida, hay de todo. Entonces, la persona, ¿qué hace ahora hoy en día? Va al supermercado. Ajá. Va a retirar el pan, lo compra el pan, lo pesa y hace todo el gesto. Pero después, ¿qué tiene que hacer? No tiene que decir que Dios te lo pague. Claro. Uno tiene que pagar con efectivo, ¿cierto? O con tarjeta, según sea el caso. Entonces, muchas veces nosotros queremos el beneficio, el alimento, pero no queremos pagar, digamos, en el buen sentido. No queremos responsabilidad de asumir que para pasar esa puertecita y llevarme el pan a la casa, tengo que cumplir con mi responsabilidad, que en este caso sería cancelar lo que uno compra, ¿verdad? Y muchas veces nosotros nos hemos convertido en cristianos de esa forma, que creemos que solamente tenemos acceso ilimitado, ¿verdad? De recibir solamente el beneficio de parte de Dios sin tener ningún tipo de compromiso, sin tener ningún tipo de responsabilidad, ¿verdad? A lo que Dios me está entregando. Por eso, cuando Jesús estaba sanando a la multitud, ¿verdad? A la gente, muchos ciegos que fueron sanados se fueron, pero solamente uno, no, yo te voy a seguir. Claro. Yo voy a estar contigo. Agradecido. Agradecido, ¿te das cuenta? Porque muchas veces esa también es la realidad de nuestra iglesia y también de la gente. Por eso queremos hacer un llamado también a que no seamos como estos cristianos irresponsables que vemos el cristianismo como un servicio al cliente, sino que también hay responsabilidades que uno tiene que cumplir como hijo de Dios. Es que ¿verdad? sabes que en general el cristiano no, en estos tiempos no está así como, ¿qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo agrado a Dios? Porque si nosotros anduviéramos siempre con esa motivación en nuestro corazón, ¿cierto? De decir, ¿qué es lo que debo hacer para poder agradar a Dios? ¿Qué es lo que Dios necesita de mí? Sino, ¿qué me van a dar a cambio de esto? ¿Cierto? O por supuesto, no me gustó el ambiente. ¿Por qué te tiene que gustar un ambiente para adorar a Dios? Es que no me gustó el pastor. ¿Por qué te tiene que gustar el pastor? O sea, tú vas a adorar a Dios. Cuando uno busca adorar a Dios, ¿cierto? ¿O qué es lo que me hacen sentir? Es que ellos no me hacen sentir. No, pero es que nadie tiene que hacerte sentir a ti. Tú eres el que debe buscar de Dios para poder sentir de Sí. Dios Pero de su todas presencia. maneras,
Pero de todas maneras, igual uno tiene que buscar donde uno se sienta. Por supuesto, pero hay gente cómodo, que digamos. vive buscando el lugar perfecto. Sí, y sí, que el se lugar gira perfecto no y hay. y que se da la vuelta. Sí. No, sí te Sus entiendo. procesos no Pero los vive y no tampoco- cumplen el Pero también propósito. tiene que haber donde uno se sienta en casa. Sí, por ¿verdad? supuesto que sí. Por ejemplo, yo llego a mi iglesia y me siento en casa y me muevo. Claro. Y, ¿verdad? Y todo eso. Y amo a la gente y todo lo demás. Pero a lo que vamos, a lo que estamos tratando un poco de decir, Silvana, que muchas veces la responsabilidad de nosotros como asistente a una iglesia, muchas veces... Por eso te decía que yo como asistente yo tengo que preguntar y decir, Señor, ¿en qué te puedo servir? Exacto, Señor, sí. ¿en qué te puedo agradar? Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque mi corazón está agradecido. A eso es lo que yo te iba a decir, sino que no a lo que me van a dar, no a lo que voy a recibir, Claro, no a exacto. cambio de algo. Entonces, cuando nosotros vamos con ese corazón de decirle, Señor, esto lo hago por ti, entonces ¿Sabes qué? Es diferente. Se da algo que muchas veces, trayendo a colación todo lo que hemos estado hablando, de personas que llegan solamente o van a la iglesia por el milagro. o por las cosas que te dan igual. O también, sí. Sí, porque hay personas Sí. que van a la iglesia por cosas materiales, porque no sé, porque llegaste a la iglesia en una necesidad tremenda, la iglesia te te ayudan ayudó en y te forma dio material. caja de mercadería, te ayudó si quizás, no sé, digo yo, a pagar un arriendo, a pagar la luz o a pagar el agua o para tu bebé, no sé, pero después se sienten con el derecho que el pastor lo tiene que hacer siempre y si no lo hace, No voy. no voy más. O sea, como castigo dicen, no, Por no eso. ven más. ¿Por qué entonces? ¿Por Claro. qué? ¿Qué es lo que a mí me conlleva a saber de que, claro, te pueden ayudar, te pueden darte el impulso, salir del problema, salir de la necesidad, pero eso no significa de que siempre lo tengan que hacer. Y si Pero no lo también- hacen porque no, el pastor no es de Dios, porque no. Claro, pero también está la otra vereda, o sea, digamos, hay pastores que exigen también a la iglesia de cierta forma que tienen que cumplir algunas cosas, ¿verdad? Para, como también un servicio al pastor. En Es este que caso. nosotros como hijos tenemos que cumplir a Dios. Y cuando Exacto. nosotros cumplimos, Esa tiene que ser nuestra mirada. tiene que ser nuestra mirada. De verdad que iglesias convertidas en atención al cliente es, por ejemplo, en el reino de Dios debe ser arrepentimiento. Ujú. En la cultura de servicio al cliente es como, si estoy motivado, voy. Claro. Si hoy día amanecí desmotivado, es como hablábamos hace un rato y conversábamos con el director y decía, hay días que, pucha, no quisiera ir, pero yo sé que tengo que ir. Claro. ¿Por qué? Porque hay cierta disposición para Dios. No se trata de que hoy amanezco motivado, mañana no. Tú sabes que por gratitud de lo que Dios hace por ti, Claro, que, tú que- lo que haces. ¿Cuál justamente es la era lo que motivación? estamos hablando, que justamente es lo que estamos hablando. Cuando uno va al servicio al cliente, por así decirlo, al supermercado, ¿verdad? Uno compra, pero después tiene que ser responsable y no arrancarse, digamos, porque si uno se va sin pagar, tiene la responsabilidad de que lo pille el guardia, Te llevan ¿verdad? preso. Te llevan detenido. Detenido, claro. Entonces hay toda una consecuencia de por qué tú no Hiciste lo cumpliste tu incorrecto, responsabilidad. claro. Entonces, por eso es. Y ahí es donde nosotros tenemos que detener un poco, porque la palabra de Dios dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, esto no es un servicio al cliente. Si usted quiere un milagro de parte de Dios, también hay una responsabilidad. Provóquelo también, pues. ¿Cierto? Y también hay que provocar eso a través de mi fe. Si usted necesita una orientación familiar, también sea responsable y asuma las consecuencias de ser un buen administrador de su familia. Lo mismo con los recursos. Si usted quiere la bendición de parte de Dios, que no tenga y que no añade tristeza a su economía, también ahí en la iglesia le van a confrontar y va a decir, no, si usted está fallando en esto y en esto otro. De hecho, la Biblia lo dice, no, pero es que ustedes me han robado. Y nosotros muchas veces tomamos esa postura. ¿Y nosotros y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Claro. O sea, te fijas, en todo hay una demanda, pero también una Dar y responsabilidad. recibir, claro. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros queremos aprender. Que todos a través de este podcast también pongamos en forma sincera la realidad de nuestra iglesia. Cuando- Muchas veces no somos servicio al cliente, Claro. más bien
No somos también una predicación de coach así motivacional, sino que tiene que haber confrontación, tiene que haber cambio, tiene que haber una palabra que diga, wow, sí, me voló la cabeza, realmente yo estaba en esta dirección, pero lo que Dios quiere es esta otra. Sí. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar. El mensaje de Dios puede ser muy divisor. De hecho, cuando te confrontan, mucha gente se puede apartar. Es Se la puede- decisión más rápida. que es lo más rápido, ¿verdad? Pero eso es lo que queremos evitar. Precisamente no tener una congregación que exija solamente beneficios, sino que también haya responsabilidad de parte de los que pertenecen a una iglesia. Una iglesia convertida en atención al cliente, el reino de Dios te pide transformación. Ujú. La atención al cliente es entretenimiento. No siga así nomás, hermano. Si total, el Señor nos ama a todos por igual. Mentira del diablo. Usted tiene que demostrar frutos, usted tiene que tener una transformación, usted tiene que reconocer su pecado, usted tiene que reconocer que sin Dios puede caerse, puede desobedecer, puede caer en tentación. Reconocer a alguien mayor sobre nuestras vidas Claro. que se llama Jesucristo. En el reino es cruz y en la iglesia o en el servicio al cliente es la comodidad. No, entre menos yo, una patita allá, una patita afuera, otra patita adentro, porque ahí nomás, porque no, mucho no, menos compromiso, menos entrega, menos muerte al yo, a todo esto. Entonces, el servicio al cliente es comodidad. Pero en el reino de Dios es cruz. Por eso él dice, tome su cruz y sígame. En el reino de Dios es discipulado, donde te guían, donde te confrontan, donde te enseñan, donde te capacitan. Para el servicio del cliente, no membresía. Yo soy uno más. Claro. Yo soy uno más de la iglesia. Entre más al Es que último, ¿sabes lo que pasa? Es entre que más ahí al último me siento es mejor. hemos reemplazado un poco el discipulado o la formación por el entretenimiento. Claro. ¿Te fijas? Entonces hacemos actividades que le agraden a la gente. Y por eso, y que no está malo, ¿ah? Yo no estoy criticando porque, digamos, en mi iglesia también hay luces, escenarios, show, ¿verdad? Hay producción, hay una experiencia que se puede vivir, que eso no está malo. Lo que pasa es que muchas veces la gente va solamente por la experiencia de vivir ese momento. Entonces no hay una profundidad, una responsabilidad de querer vivir lo que Dios necesita que tú vivas, que es una retroalimentación aquí en tu vida personal, donde no te confronten, donde todo sea light, donde todo, o sea, la luz, el show está bien. ¿Te fijas? Y si el mensaje es livianito, mejor aún. ¿Por qué? Porque le Sin interesa más los exigencia. números. Claro. Te das cuenta, oh, no está llegando más gente, no está llegando más gente, no está llegando. Pero cuando te confrontan, pueden haber luces, puede haber show, puede haber todo eso. Pero si te confrontan, igual la gente dice, ¿sabes qué? Mejor no, me voy a la otra, que a lo mejor no me exige tanto. Claro. Entonces, ahí donde nosotros mismos tenemos que analizarnos. O sea, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para que no ser de este número de cristianos que solamente va por el beneficio, sino que también ser parte de la realidad de la iglesia dentro de mi comunidad? Exactamente, porque cuando a ti te confrontan con el pecado, eso espanta a los cristianos. Porque no, déjenme aquí quietito nomás, si yo entre la iglesia, o sea, creen que estar en la iglesia, estar en pecado debe ser como lo mismo. Esa es la vida que yo llevo. No es así, no es así. El pecado es pecado y Dios aborrece el pecado, ¿cierto? Cuando tú le hablas de pecado, de la cruz, que debes renunciar, que debes morir a esto, no llenamos auditorio. Claro. No llenamos iglesia, sino que comienzan a quedar quienes son hijos. Y sabes que somos tan responsables que nosotros mismos hacemos que los pastores vayan variando su mensaje, vayan cambiando su realidad. Y que lamentablemente, claro, entramos todos en un círculo vicioso en la cual nos enfrentamos a un evangelio super light, claro, a un evangelio donde el servicio al cliente es lo esencial. Claro. Por eso hoy en día encontramos, mira, la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:3 habla precisamente de eso, porque dice, por avaricia harán mercadería de vosotros. Claro. ¿Te fijas? O sea, la avaricia tanto del creyente que quiere que la iglesia sea un servicio al cliente y donde el pastor dice, wow, oye, esto como que funcionó. Entonces su mensaje se vuelve también super light
y así están todos felices, todos contentos. ¿Y qué es lo que sucede? La avaricia de todos hace que, lamentablemente, la mercadería, que son la iglesia, se convierta en un mensaje super light. Claro. Sin profundidad de Dios en las vidas, sin confrontar el pecado, sin confrontar la realidad en la cual estoy equivocado realizando X situaciones en mi vida y la estoy llevando por un camino que no debo. ¿Te fijas? Pero en la iglesia que se predica el mensaje de Dios, tenemos menos asistencia, por así decirlo, Claro. porque hay más realidad de Dios. Es que la verdad te confronta. Entonces, la capacidad de poder entender que la verdad te va a hacer libre, Claro. ¿cierto? Que no te va a hacer más ni menos poder reconocer en lo que has caído, en lo que te has equivocado, en el error que hayas cometido, en lo que estás haciendo mal, ¿cierto? Porque cuando nosotros dejamos que alguien nos guíe, es para eso, es para decirnos la verdad y decirnos, esto no está bien, este es el camino, ¿cierto? Porque la comodidad te frena. Porque la comodidad te deja ahí estancado, ¿cierto? Nosotros, la otra vez, delante dijiste tú, o sea, si a mí me declaran un milagro, hay milagros que son instantáneos. Y Dios te puede sanar así, de una. Dios tiene el poder para hacerlo. Pero hay milagros que son también, que van, ¿cierto? Es que esas son sanidades, que son Sanidades, son procesos a veces en la cual Dios nos hace trabajar nuestra mirada de hombre, nuestra fe, nuestra convicción. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Claro. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos saber que la comodidad nos retiene, nos mantiene ahí, nos mantiene ahí parados, detenidos, para poder avanzar al propósito que Dios tiene con nosotros. Sí, y a veces uno lo ve, mira, esto es una realidad, digamos, que el mundo vive. Claro. Esta comodidad, porque uno lo ve en los hijos, digamos, de estas generaciones, ¿verdad? Que uno le habla al hijo, oye, por favor, anda, bótame la basura, algo simple. ¿Qué es lo que hace la gente, el niño? O sea, hay que estar al tiempo del joven. Claro. Cuando tenga el ánimo de hacerlo, lo va a hacer. Claro. ¿Te fijas? Pero cuando hay una voz y le dice, no, es que hazlo ahora. Yo quiero que lo hagas ahora. Anda y recoge y bótala. Y ahí como que el joven reacciona en cierta forma. Pero muchas veces esa misma realidad, lamentablemente, la llevamos a nuestra iglesia. Que nosotros, los líderes, le dicen a la gente lo que tiene que hacer, pero la gente dice, sí, puede ser, a lo mejor voy a cambiar, o se demora un poquito más. En cambio, cuando te confrontan con tu verdad y te dicen, mire, venga para acá, es momento de arrepentirnos, es momento de pedirle a Dios perdón, es momento de que tú te arrodilles, que tú te postres delante de Él, para que puedas cambiar y reconocer lo que tú estás haciendo mal. Escudriñate en tu interior, escudriñate, para eso está la palabra de Dios, para escudriñarte, para sacar todo lo malo que hay en ti, y no hay ningún problema en que tú puedas postrarte delante de los pies de Dios y reconocer y decirle, sí, de verdad fallé en esto. Claro. Es ahí cuando tenemos un evangelio genuino, no servicio al cliente nomás, algo rápido, algo light, algo que no te confronta en nada y que la persona sigue viviendo tal cual. O sea, Exacto. No hay ninguna diferencia entre un cristiano y una persona que no va a la iglesia. ¿Te fijas? Son todos iguales. ¿Por qué? Porque no hay una realidad genuina del cristianismo en su vida. Exactamente. Y lo más grave de poder ser simplemente de poder ser un consumidor, ¿cierto? Una atención al cliente dentro de la iglesia, como le llamamos en este podcast, es que el cristiano no persevera. Te quedas estancado, no tienes motivación, no tienes fuerza para querer hacer algo. ¿Por qué? Porque tu motivación son otras. Entonces la motivación de ir a ser discípulo, de engrandecer el reino, de trabajar para la iglesia, de mover el ministerio, de apoyar a tu líder, eso se transforma en que tú no perseveras, no mueres a ti mismo, también se va cuando lo confrontan, no das fruto, no te transforman ni te reproduces en otros. O sea, lamentablemente te transformas solo en un creyente y no en un discípulo. Mira, yo estuve viendo parte de Sigmund, ¿cómo que se llama? Sigmund Bauman, ¿Ya? un escritor, que hablaba precisamente de todo lo eficiente que se ha vuelto la modernidad. Ya se ha vuelto eficiente, sabemos,
¿verdad? Solucionamos rápido muchas veces. Hoy con la inteligencia artificial, ponte tú. Ya uno si quiere hacer algo o quiere plantear alguna idea, algún proyecto, uno le dice a la IA, ¿verdad? Y te lo da en cuánto, en segundos. Sí, pues. O sea, tenemos una modernidad muy rápida y lamentablemente eso también ha influido dentro de la iglesia. Y por eso tenemos servicios, por ejemplo, donde los cultos son muy cortos, el mensaje principal también va de 20 a 25 minutos para no entorpecer a la gente que va hasta ese lugar. Y usamos frases motivacionales, usamos frases de película o fragmentos de película que te puedan motivar, más que una fe en la cual se tiene que trabajar. O sea, practicamos más bien una fe instantánea, Claro. de esas que son así, de 1, 2, 3, porque uno va al microondas, por ejemplo, una carne congelada. 2 minutos y está lista para comenzar a prepararla. ¿Te das cuenta? Entonces, es ahí donde tenemos una iglesia también en forma instantánea. O sea, queremos soluciones rápidas. Y lamentablemente todos caemos en eso. Tanto la congregación como los líderes religiosos que también entran en esta dinámica de entregar un mensaje cortito pero motivacional. Claro. ¿Verdad? Una actividad bonita. Lo motivacional es momentáneo. Bonita la actividad, pero cortita. O sea que no hay un cambio radical en la gente. Exactamente. Jesús nunca trató a nadie como cliente. Jesús cuando se involucraba con la multitud, se involucraba con la gente, incluso con sus discípulos, él se entregaba por completo. Él enseñaba apasionado, incluso podían ir caminando por todos los lados que recorrían y él en cada mirada, en cada momento, en un árbol, en la tierra, en todo encontraba una enseñanza para sus discípulos. Entonces, estaba preocupado de entregarse por completo a todos. Jesús formó gente, formó discípulos, formó remanente. Nunca miró a la gente así al azar, ¿cierto? Nunca les habló apurado, sino que se impregnó con todo el conocimiento, con todo lo que él era, con todo lo que él es, ¿cierto? Lo hizo con su gente. ¿Y qué es lo que hizo? Al él reproducirse en sus discípulos y en quienes lo rodeaban, ¿cierto? Fue para que ellos hasta el día de hoy pudieran impactar al mundo. Por eso está este podcast. ¿Se da cuenta? Para que usted también nos cuente su experiencia. Hagamos un análisis profundo de nuestra vida y veamos, mira, había un escritor, Nietzsche me parece que se llama, él hablaba precisamente de esto, en la cual la religión se volvía un poco como una anestesia moral, ¿ya? Y lamentablemente en esa anestesia moral, muchos ¿qué es lo que buscan? Sentirse bien. Oh, voy a ir a la iglesia solamente para sentirme bien. Claro. ¿A qué voy a ir a la iglesia? Solamente para llorar, para llorar y desahogarme emocionalmente, para desahogarme en la situación que estoy viviendo. ¿Te fijas? Pero no con una transformación profunda. No con una transformación de decir, mira, estoy sufriendo porque tuve esta mala experiencia, me llevó a estar sufriendo en esto. Voy a cambiar, lo voy a confrontar, voy a ser distinto. ¿Por qué razón? Porque muchas veces en la iglesia tenemos personas que van solamente por la emoción. Claro. ¿Verdad? De sentir esa cosita rica, ¿verdad? Que cuando, el Señor me tocó, me arrepiento y fui, ¿verdad? Emocionalmente, y nos volvemos de esta forma tan superflua, claro. ¿Verdad? O sea, tan liviana, que no tiene profundidad en cuanto a su convicción. Más bien van por la experiencia de vivir algo en la religión más que la profundidad de cambiar. Sí. Entonces se vuelve, y por eso tenemos personas que están repitiendo constantemente los mismos ciclos, claro. Están constantemente cayendo en el mismo pecado, constantemente están siendo partícipes de las falencias espirituales. ¿Por qué razón? Porque no hay un cambio real. Ellos van para sentirse bien, para desahogarse, y de hecho hay iglesias que se transforman especialistas en esas situaciones de que la emocionalidad lo hayamos transformado más que espiritual.
Claro. Cuando la búsqueda espiritual tiene que estar ahí siempre presente, buscarlo en madrugada, que tus pastores te vayan diciendo, oye, no me has reportado tu oración. Sí, pastor, voy a orar de tal hora a tal hora y participo en todo esto. Ahí yo me estoy formando y teniendo una convicción y no servicio al cliente que voy para sentir solamente esa emoción. Un ratito. Y la emoción es momentánea. La emoción pasa y vuelve este viejo hombre, esta vieja mujer que no quiere someterse a Dios. Entonces, realmente este es un tema súper delicado de parte dentro de la iglesia. Y debemos reconocer que el avivamiento no va a venir nada más que con cruz. Su iglesia se entrega por completo, toma su cruz y lo sigue, y nosotros vamos a provocar este avivamiento que la iglesia chilena, y en este caso en distintos países, tiene que producir, de ir y conquistar al mundo, ¿cierto? No vendrá nada más que es a través del arrepentimiento. Sí. El arrepentimiento debe estar de reconocer que somos escogidos, fuimos creados con el propósito de ir y hacer discípulos, ¿cierto? Las multitudes nunca las vamos a ver si estos 3 puntos no están realmente dentro de una iglesia. ¿Y sabes no qué? una iglesia de ¿cómo se llama? De así como ustedes están diciendo, de marketing, de todo rápido, sino que una iglesia con la convicción, sí, de Cristo, de poder traer este avivamiento Pero que por en eso te digo, arrepentimiento y en hacer todo discípulos. esto, todos los protagonistas de esta dinámica que se está dando de una iglesia que está como servicio al cliente, Claro. el protagonista es tanto los líderes como también la iglesia. ¿Por qué razón te digo esto? Porque estuve viendo yo también un reportaje de cómo nació cierta iglesia vendiendo, por ejemplo, productos, vendiendo milagros, diciendo, mira, tal fe, vamos a tener un servicio de sanidad y todo el asunto, pero vamos a tener una agüita milagrosa del Jordán. Vamos a tener una pulsera que te va a dar poderes para que tú puedas ser sano en tu casa. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente necesitada de esa esperanza van hasta este lugar. Y claro, y la persona dijo, wow, oye, esto está teniendo resultados, así que vamos a vender la rosa traída del Jordán, o la piedrecita que estaba en el río al borde, y todo eso son cosas fabricadas por la misma empresa que, digamos, porque la iglesia se ha convertido también como una especie de empresa donde vemos marketing, vemos también segmentos que van dirigidos al público, vemos, por ejemplo, el servicio al cliente entregándole lo que hoy no tiene un collarcito de protección. Hagámosle el collarcito de protección. ¿Te das cuenta? Entonces, como que estamos al servicio de que lo que la gente necesita para tener esperanza, para tener fe. O sea, y ahí es donde tenemos grandes fracasos, digamos, o más bien no fracasos, porque si lo medimos en ese sentido, el fracaso se mide porque se perdió a Cristo de por medio. Claro. Ahí hemos fracasado, pero ellos ganaron en dinero, en marketing, ganaron en vender productos, ¿verdad? Como la polerita, el collar, la flor, el agüita. Todo eso tiene un valor y se han convertido. Oye, hay iglesias que ha sido tanto el marketing, digamos, que ellos dicen, ya, te vamos a abrir una iglesia, te vamos a poner todo. Vamos a poner la infraestructura, tiene que ser el mismo modelo. Lo mismo como el lugar central, digamos, el mismo modelo. Pero tú tienes que cumplir con ventas. O sea, ponte tú, ya, si la central hace, no sé, 200 millones, usted tiene que hacer 2.000. ¿Te fijas? Y si no cumplen, lo sacan de ahí y ponen a otro para que venda, Silvana, para que venda estos productos que muchas veces se hacen del marketing de la fe. Claro. ¿Te das cuenta? Sí, es verdad. Juegan un poco con el mensaje, juegan un poco con la verdad. Bueno, y nos transformamos en esta iglesia, ¿cierto? Que queremos todo rápido, esta iglesia express, donde realmente no estamos entregando la verdad, no estamos entregando el real llamado de cada uno de nosotros, ¿cierto? De que tenemos que ir y hacer discípulos, impactar esta iglesia express que no quiere vivir demanda, que no quiere renunciar al pecado, que quiere mantenerse
ahí quietita, entre más quietita y menos me molesten, Y es se lo ha perdido el mejor, temor porque también. yo quiero ir a la iglesia, recibir, somos tan egoístas que queremos ir a la iglesia, recibir, irme para mi casa, si con tal que mi familia y los míos estén bien, eso yo me conformo con eso. Entonces, en verdad no estamos viviendo la realidad de la urgencia del Señor de poder entregar el mensaje y que muchos puedan ser salvos. Es que eso es, pues yo creo que nosotros nos hemos convertido en una iglesia que no ha sido confrontada. ¿Qué es lo que buscamos en este caso? La validación. Claro. ¿Verdad? Hace muy poco también conversamos fuera de cámara de esto, de que muchas veces hay personas que en su niñez o en su adolescencia le hicieron bullying, no sé qué experiencia habrá vivido, que lo único que después buscan es la validación, a cualquier costo. A cualquier costo quieren que lo validen. Entonces, claro, generan recursos, tienen la autoridad económica, por así decirlo. Y así, entonces ellos van comprando amigos, van comprando trabajadores. ¿Por qué? Porque esa es la forma que tienen para validarse. Y muchas veces la iglesia nos hemos convertido en eso. Claro. En personas que, líderes que no confrontan a la gente, sino más bien los validan emocionalmente. Por eso hoy en día tenemos mensajes muy positivos, que no estoy diciendo que sean completamente malos, pero si nos vamos solamente en la motivación, Claro. o solamente en lo positivo que es la vida, ¿verdad? No hay ninguna base de sustento. No hay fruto. No hay y por fruto. eso, de alguna forma, las iglesias no crecen, ¿cierto? Las iglesias no avanzan. Vemos muchas veces líderes, pastores frustrados porque no resulta, porque no entendemos que realmente esto es para sanar vidas. La iglesia está formada, ¿cierto?, para sanar vida, para restaurar vida, para que no todo sea express, sino que decir la verdad, llevar la verdad para poder conocer el real propósito de Dios. No solo porque la iglesia tú tienes que saber que está conformada por familias. Sí. Son familias, son generaciones que Dios te está dando la oportunidad de poder formar, educar, cortar con el pecado, llamar al arrepentimiento, ¿cierto? Transformar los corazones. Y si tú transformas, recuerda, una persona, estás transformando generaciones, familias que pueden ser llamadas a los pies de Cristo, que ¿Y qué pueden ser tenemos que hacer, transformadas. Silvana, para dejar de maquillar el mensaje de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? La verdad, predicar la verdad de Cristo. La verdad de Cristo es Aunque sea impopular. amor. No importa, pero es que cuando tú estás en lo correcto, Dios te va a respaldar. Ujú, Sea como sea, Dios te va a respaldar. claro. Cuando tú estás cumpliendo el mandato de Dios, cuando tú estás cumpliendo con lo que Dios quiere con tu vida, estás cumpliendo a propósito, Dios te tiene que respaldar. Porque hoy en O sea, día- Él lo va a hacer. Claro, porque hoy en día la realidad de muchas iglesias, y vuelvo a reiterar, no estoy diciendo que está mal, ¿ya? Claro. Pero por ejemplo nos hemos vuelto muy redes sociales, que hay que sacar el logo correcto, la fotografía tiene que tener una tonalidad especial para impactar a los demás, la invitación que hagamos, todo, o sea, todo se ha vuelto, que por eso vuelvo a reiterar, no está mal que se haga, pero cuando perdemos el centro, que es Cristo, Claro. ahí es donde no nos convertimos en una iglesia servicio al cliente. Claro. Así es. Cuando la iglesia comienza a tomar esa mayor importancia en que no se me vayan a ir los hermanos, Claro. en que el mensaje que estoy entregando debe Que ser puede ser para... incómodo. Claro, porque no puede ser. Es incómodo. Es incómodo. Cuando a ti te Claro. confrontan con la verdad, es incómodo. Cuando te dicen, Román, esto no está bien, Claro, uno la piensa, a veces, inclusive uno se puede hasta sentir ofendido, claro. ¿verdad? Pero uno tiene que inmediatamente reaccionar. Por eso, esta es una labor tanto de los que están liderando la iglesia como también la iglesia. O sea, aquí es un conjunto de cosas en la cual nosotros tenemos que poner un alto, ¿verdad? Y sacar a relucir el amor de Dios. O sea, el amor, el sacrificio que hizo Dios de entregar a su único hijo para que nosotros podamos disfrutar de la bendición de Dios. Por eso no tiene que ser un mensaje tan light, un mensaje tan como servicio al cliente. Lo que ustedes necesitan le vamos a dar. Claro. No, tiene que haber un mensaje de profundidad donde donde tú te confrontes también a ti mismo y puedas analizarte de lo que tú puedes cambiar para poder mejorar y llegar a tu verdadero propósito. Si eso en definitiva lo que nosotros queremos.
¿verdad? Está este podcast precisamente para que hablemos de estos temas que a lo mejor no se pueden hablar en la iglesia. Muchas veces los pastores o líderes no quieren quedar mal con nadie. Lo que pasa es que cuando también a ti te confrontan y te dicen la verdad, yo creo que porque realmente te aman. Exacto. Porque uno lo toma diferente. Ujú. Si me confrontan, me dicen la verdad, ¿qué es lo que piensa uno? Que Ya no me aman. ¿Cierto? Entonces, pero no entendemos que cuando a ti te confrontan con el pecado es porque de algo te está liberando el Señor, ¿cierto? Entonces, Dios no solo te quiere cómodo, Ujú. es que ahí nomás. Es que hay una palabra ahí que está sentado sobre el estiércol, no me puedo acordar de ese versículo, ¿cierto? Entonces, nos acomodamos, nos sentamos ahí en el pecado, en la suciedad, en lo que da mal olor delante de estoy hablando espiritualmente, Sí. ¿cierto? Delante del Señor. Dios no quiere, no te quiere cómodo, no te quiere ahí tapando el pecado, tapando lo que a Dios no le gusta, sino que Él te quiere libre. Y para ser libre muchas veces duele. Muchas Ujú. veces te confronta, muchas veces te lleva a ese dolor, pero la confrontación no es un ataque. La confrontación del pecado, de lo que tú puedas estar viviendo, es Claro. para poder hacerte libre y es Entonces, medicina a tu alma. ¿en qué tengo que estar atento en el lugar donde yo estoy, en donde me congrego, donde voy a la iglesia? Que me prediquen un Cristo que no incomoda. Claro, Si me predican un Cristo que no incomoda, que no te hace mover el piso, para la antena. Claro. ¿Verdad? Porque puede que sea un mensaje más que mal enfocado. mal enfocado y más bien sea un mensaje motivacional. Claro, y además también pensar que el amor verdadero no solo te abraza, y lo volvemos a tomar como ejemplo a la familia. Yo puedo amar a mi hijo, yo puedo querer a mi hijo, pero si hay el momento en que yo debo corregirlo, lo voy a hacer, pero por eso yo no lo amo. Otra Él sigue cosa. siendo hijo. Otra cosa que también tenemos que estar atentos ahí, donde yo estoy, donde yo me congrego. ¿Se preocupan más del número de personas más que discípulos? ¿Te fijas? Porque cuando nos preocupamos más de, oh, llegaron 200 personas, oh, y la próxima semana 300 personas, ah, que vamos bien. Si eso es lo que más te interesa, entonces ahí pone un poco de atención igual. Claro. Claro, ¿por qué razón? Porque pueden haber esas 200 personas, 300 personas, pero también hay un día donde forman discípulos. ¿Te das cuenta? No solamente un número, sino que también te forman y te invitan. Oye, tal día vamos a tener una clase especial para esto y esto, otro. O sea, para formarte, para que tú seas discípulo. Pero si solamente le interesan los números, ahí, lamentablemente no es. Exacto. Cuando en la iglesia, ¿cierto? Para no ser una iglesia light o una iglesia, ¿cómo le pusimos el título? Una iglesia. El cristianismo se ha vuelto un servicio al cliente. Un servicio al cliente, es porque la gente llama, muchas veces dicen, no, me llamaron porque me llamaron la atención por esto. Y tú le preguntas, ¿pero por qué? Porque me dijeron la verdad. Si te la dijeron, está bien. Porque me pusieron límites. Nada que hacer. En un ministerio, en un lugar hay un cabeza y el cabeza tiene sus límites también. tiene, claro, entonces, o me pidieron orden, sabes que estoy muy desordenado, me falta esto, o también me llamaron a dejar el pecado, o me pidieron morir a mí misma. Uno no sabe ahí. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la gente dice, no, es que me dañaron, ¿pero por qué te dañaron? Claro. Porque a veces nos sentimos dañados, pero pregúntate por qué te sientes así, por qué tu corazón provoca ese rechazo, ¿cierto? Porque a lo mejor te están pidiendo cosas que sí debes cambiar. Exacto. Entonces, no es que te estén dañando, es porque también te están queriendo hacer y dar los cuenta. otros lo ven y a veces uno no. Uno no se da cuenta. Y oye, eso pasa, y hay un ejemplo muy bueno, que es cuando uno tiene mal olor de pie. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. El que tiene olor a pie, No se da cuenta. no, todo alrededor. Todo el resto se da cuenta. da Y a cuenta. veces hay gente que es así. O sea, están todos mal menos yo. Todos me hacen daño menos yo. ¿Te fijas? Entonces, cuando encuentran una iglesia donde le dicen puras cosas buenas, puras cosas motivacionales, puras cosas que son bonitas. livianas, cosas bonitas nomás, motivacionales en el sentido de empoderamiento como persona, entonces ahí estamos mal, ¿verdad? Pero tenemos que enfrentarnos. De hecho, hay un joven que en algún minuto estaba y yo le dije, ¿sabes qué, hijo? Tienes que cambiar esto. Vaya al baño y se saca el mal olor que tiene. Claro. Y ¿sabes? Yo dije, y lo hice con temor.
Dije, se va a enojar. Me dijo, gracias porque me lo dijo. Porque ahora voy a poder asearme, porque muchas veces los jóvenes andan con un poquito de olor Transpiran, claro. se transpiran estas partes de acá y produce mal olor. Entonces yo le dije, hijo, vaya mejor al baño, se asea y vuelve de nuevo y me agradeció. Me dijo, Es que esa debería ser la gracias. actitud de un cristiano, de decir, Exacto. oye, hey, estamos equivocándonos en esta área. Esto te está produciendo mal Esto está olor. produciendo mal olor, ordenémonos, este pecado ya está bien, ha pasado un tiempo, no podemos seguir así, tienes que tomar una decisión, no puede estar en fornicación, debe casarse, cambie esto otro, si usted es líder, usted tiene que cambiar su cara porque la gente lo ve, no sé, hay tantas cosas que uno podría escuchar, entonces Exacto. uno debería tomar esa actitud. Gracias Así por es. enseñarnos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hasta este minuto. Queremos saber también su experiencia a través de su comentario. Y si tiene alguien que usted diga, oye, esto le puede servir a mi amigo, le puede servir a mi iglesia, le puede servir a mi familiar, entonces comparta este podcast, esta comunidad de Fuego Cruzado, y nosotros nos vamos a volver a encontrar en otra oportunidad más con un tema tan interesante como este. Así que queremos agradecer que nos haya acompañado y bendiciones para todos. Que tengan un excelente día. Bendiciones, nos vemos.